Nunca debí abordar ese barco. Recuerdo el sonido de las olas rompiendo contra el muelle, el salitre mordiéndome la piel y el crujido del viejo velero que emergió de la niebla como un cadáver flotante. Su madera, ennegrecida y húmeda, parecía podrida por siglos de abandono, y aún así, algo me atrajo. Me encontraba en una costa olvidada de Noruega, donde el viento nunca calla y las gaviotas chillan como almas en pena. Viajaba solo, buscando inspiración para una novela, pero lo que hallé fue algo que no se puede escribir sin perder la cordura. El velero no tenía nombre visible, ni bandera, solo un ancla oxidada que parecía haber cortado el tiempo mismo. Subí a bordo, guiado por una mezcla de curiosidad e impulso irracional, como si algo dentro del barco me estuviera llamando. Apenas puse pie sobre la cubierta, un escalofrío me recorrió la columna. La madera crujió bajo mis botas, pero no sonaba a madera, sonaba como huesos fracturándose. La bruma lo cubría todo. No distinguía el horizonte, ni el cielo, ni el mar. Como si el mundo hubiera sido tragado por un sueño húmedo y opresivo. Commence a explore. Las velas estaban hechas jirones, aún colgaban de los mástiles como sudarios. Bajé al interior, donde la oscuridad era espesa, casi sólida. Encendí mi linterna. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de símbolos tallados, símbolos que no reconocía y que parecía que palpitaban si los miraba demasiado tiempo. No había polvo, ni telarañas, como si alguien o algo aún viviera allí. Encontré camarotes vacíos, pero todos tenían el mismo detalle, espejos cubiertos con sábanas negras. Uno de ellos, parcialmente descubierto, reflejó algo que no estaba en la habitación, una figura delgada, alta, de rostro indefinido. Me giré. No había nadie. Y sin embargo, sentí una respiración helada en mi nuca. Intenté salir, pero al llegar a cubierta, el mundo había desaparecido. La niebla lo cubría todo. Ni el muelle, ni la costa, ni el mar. Solo el barco y yo. Entonces oí las voces. Susurros al principio, como viento entre grietas. Luego palabras. Voces femeninas, infantiles, de ancianos, todas hablándome a la vez, en idiomas que reconocía y otros que no. Algunas imploraban ayuda. Otras reían. Una, particularmente clara, repetía mi nombre. David. David, ¿por qué viniste? Corrí. Busqué el bote salvavidas, pero había desaparecido. Encendí mi teléfono. Sin señal. Solo una foto apareció en la pantalla, una que no recordaba haber tomado. Era de mí mismo, dormido en uno de los camarotes del barco. En la esquina, una sombra me observaba. No podía despertar, porque no estaba dormido. Volví a bajar. Algo me empujaba a entrar en la bodega. El aire estaba saturado de un olor metálico, como sangre estancada. Allí, en el centro, vi un altar hecho de huesos marinos, vértebras, mandíbulas, costillas. Sobre él, una caja pequeña de hierro corroído. Cuando me acerqué, la caja se abrió sola. Dentro, había un espejo. No uno común, sino uno que no reflejaba mi rostro. Reflejaba otra versión de mí, los ojos vacíos, la boca cosida, la piel gris y cuarteada. Y sin embargo, ese yo me sonrió. Lentamente, empezó a moverse de forma autónoma. Imitaba mis gestos, hasta que no lo hizo más. Se tocó la garganta y la desgarró. Yo caí de rodillas, ahogándome. Pero no morí. Desperté en la cubierta, de noche. Las estrellas no estaban donde debían. Eran rojas, distorsionadas, como ojos que parpadeaban en un cielo sin cielo. Me arrastré hacia la proa, y allí lo vi, otro barco, acercándose en la niebla. Igual al mío. Igual en todo. Y sobre su cubierta, yo. Vi a otro David, con el mismo rostro, la misma ropa, mirándome con una expresión de terror. Nos observamos durante segundos que parecieron años. Luego, su barco desapareció, como si nunca hubiese estado allí. Los días, o fueron semanas, se confundieron. Perdí la cuenta.
No había comida, ni agua. Y sin embargo, seguía vivo. Las voces se hacían más claras. Me contaban secretos, me mostraban recuerdos que no eran míos. Una mujer que moría ahogada con un ancla atada al pecho. Un niño encerrado en un baúl en la bodega, gritando hasta que su voz se volvió sal. Una tripulación entera que se arrojó por la borda al unísono, como atraídos por una sinfonía submarina. Yo era parte de ese barco ahora. Hasta que lo entendí. El barco no flota. No navega. El barco es una trampa. Un espejo del alma, que atrapa a quienes escuchan el llamado. No es el mar quien trae el barco. Es el barco quien busca. Atrapa a quienes llevan en sí una grieta, una sombra, un dolor. Yo, con mis pensamientos oscuros, con el deseo de escapar, de olvidar, fui el anzuelo perfecto. La última vez que me vi en el espejo de la caja, ya no era yo. Era otro. Distinto. Pero entendí el ciclo. Y entonces, oí un motor. Una nueva lancha se acercaba en la niebla. Un joven bajó. Miró con la misma mezcla de curiosidad y temor con la que yo lo hice. Great. Intent advertorial. Pero no me oyó. Nadie puede oír a los que ya pertenecen al barco. Ahora observo desde el camarote, viendo cómo explora, cómo duda. Él también tiene una grieta. Él también escuchó el llamado. Y tú, lector, si alguna vez ves un barco entre la niebla, sin nombre ni bandera, no subas. Porque puede que ya estés arriba. Y no lo sepas. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir esta historia. Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo a la dirección de correo que aparece aquí. Además, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Nunca fui supersticioso. Como biólogo marino, siempre pensé que los mitos del mar eran explicaciones primitivas ante lo desconocido. Luces de San Telmo, barcos fantasmas, sirenas. Tonterías poéticas. Hasta aquel día. Todo comenzó con una llamada de emergencia desde el Instituto Oceanográfico. Habían detectado una señal de socorro proveniente de una embarcación registrada como el Aradia, desaparecida hacía más de 70 años. Una expedición científica perdida en el Atlántico Norte durante una tormenta. Me ofrecí como voluntario para investigar. No porque creyera en fantasmas, sino por la posibilidad de encontrar la nave y convertir mi carrera en leyenda. Salimos en una lancha equipada con radar, sonar y todos los juguetes modernos. Al llegar a la última coordenada, el mar estaba quieto. Demasiado quieto. El viento no soplaba. Las olas parecían contener la respiración. Y entonces, entre la niebla, apareció. El Aradia flotaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Su casco estaba cubierto de algas muertas, y su nombre apenas visible bajo capas de sal petrificada. Pero estaba ahí, anclado en la nada. Subí solo. Insistí. No quería testigos que se llevaran la gloria. El olor a óxido, salmuera y algo más antiguo, me golpeó como una bofetada. No era simplemente abandono, era descomposición contenida, como si el aire hubiera aprendido a pudrirse. Recorrí la cubierta con cautela. Todo parecía congelado en el tiempo, cuerdas colgando, instrumentos náuticos detenidos, papeles húmedos que aún mostraban registros con fecha de 1952. Pero no había cuerpos, ni esqueletos, ni rastro humano. Entonces lo oí. Un murmullo. No viento, no olas. Un murmullo interno, como si el barco susurrara a través de su madera vieja. Y por un momento, escuché mi nombre. Sebastián. Mi Jair. Nada. Pero el aire estaba más denso. Bajé al interior. Los pasillos eran angostos, y cada paso que daba parecía resonar dentro de mí. La linterna temblaba, pero no por mis manos. El haz de luz temblaba como si algo invisible lo agitara. Entré al laboratorio.
frascos intactos con criaturas deformes flotando en formol. Uno de ellos estaba vacío, el líquido agitado. Me acerqué al escritorio. Un cuaderno húmedo, con la letra casi borrada. El mar no perdona, no olvida, no deja ir. Las páginas siguientes estaban arrancadas. Y en la pared, escrita con lo que parecía sangre seca, una palabra: escucha. Fue entonces cuando oí los pasos, lentos, suaves, deslizándose por el pasillo detrás de mí. Apagué la linterna. Contuve el aliento. Silencio. Luego, una voz junto a mi oído. ¿Por qué viniste? Salí corriendo. Choqué con una puerta que no recordaba haber visto. Una puerta de acero, moderna, recién instalada, en completo contraste con el resto del barco. No tenía sentido. La abrí. Dentro, una habitación blanca, clínica. Demasiado limpia. En el centro, una silla de metal, atornillada al piso. Un casco con cables colgaba del techo, como un aparato de tortura médica. Junto a la silla, una pantalla encendida. Parpadeaba. Mia Cirque. En la pantalla, había un vídeo. Jugué con los controles. Era una grabación. De mí. Subiendo a la Aradia. Grabación en tiempo real. Me vi caminar por la cubierta, mirar hacia donde ahora estaba parado. Y luego, en el vídeo, algo me seguía. Una figura alta, envuelta en oscuridad. No tenía rostro. Solo una especie de cavidad donde debía estar la cara. En el vídeo, se acercaba a mí. Me tocaba el hombro. Apagué la pantalla de un golpe. El murmullo volvió. Más fuerte. Como si las paredes me hablaran. Las voces eran múltiples, superpuestas. Hombres, mujeres, niños. Gritaban desde el fondo del mar. Gritaban mi nombre. Salí de la habitación. Corrí por los pasillos. Pero todo había cambiado. Ya no era el mismo barco. Las paredes eran de otro material. Las puertas ya no llevaban a donde debían. Una ventana mostraba el fondo del océano, pero estaba en el segundo nivel. Y entonces lo comprendí. El Aradia no flotaba. El Aradia no navegaba. El Aradia soñaba. Y yo estaba dentro de su sueño. Un buque atrapado entre dimensiones, que no murió, sino que fue olvidado por el tiempo. Su tripulación, absorbida. No muertos, no vivos. Conciencia atrapada, multiplicada. Quienes abordaban eran registrados, integrados. Asimilados. Volví a la cubierta, jadeando. La lancha que me trajo ya no estaba. Pero había otra figura, de pie en el mástil, con un uniforme como el mío. Me observaba. Me llamó con mi voz. Sebastián, por fin entiendes. Mia Cirque. Era yo. O algo con mi rostro. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas. Su piel, grisácea. Me sonrió. Ahora puedes elegir, dijo. ¿Quieres olvidar o recordar? Yo no respondí. Solo sentí como el barco se hundía lentamente en el silencio. Y desperté. Estaba en una cama blanca, en una habitación con paredes acolchadas. Un psiquiatra me observaba desde el otro lado del cristal. Día 219. Eso dicen ellos. Que el Aradia nunca existió. Que soy un investigador desaparecido y que me encontraron flotando en un bote salvavidas, delirando, repitiendo siempre lo mismo. El barco no flota. El barco sueña. Pero esta noche, cuando el personal duerma, escribiré esto en la pared, como lo vi en aquel laboratorio. El mar no olvida. Y cuando alguien lea esto, cuando alguien vuelva a recibir esa señal de socorro, tal vez el Aradia despierte de nuevo. Y esta vez, no lo hará solo.